Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Demián Hinojosa Garro, investigador en la Universidad Autónoma de Campeche, en el Centro de Desarrollo Sustentable y Monitoreo de la Vida Silvestre. Soy el responsable del Laboratorio en Ecología Acuática y Monitoreo Ambiental, así como director del centro, del CEDESU. Hoy voy a platicarles de las evidencias y problemáticas ambientales en ecosistemas acuáticos en Campeche y sus implicaciones en la sustentabilidad y la restauración ecológica. Nada más quiero comentar que aunque realizo actividades de restauración no es mi temática principal, sin embargo hoy voy a aportar lo que creo que puede sumar a esta temática y les agradezco mucho por la invitación a este foro. Las temáticas de investigación en mi laboratorio van desde la calidad de agua, contaminación orgánica, compuestos orgánicos persistentes, hidrocarburos, metales pesados, ecología de comunidades acuáticas, macroinvertebrados, peces, hidrófitas, plancton y su interacción, así como redes tróficas, especies de peces no nativas, sobreexplotación de recursos acuáticos y restauración ecológica. Hoy quiero aprovechar para platicarles los diferentes proyectos que hemos tenido en nuestro laboratorio y cómo se insertan en el contexto ambiental, sobre todo pensando en cómo se pudieran aplicar para garantizar una mejor calidad ambiental y de los ecosistemas en el estado de Campeche. Por un lado, las especies dulceacuícolas de peces y de macroinvertebrados como bioindicadores, el monitoreo ambiental de compuestos orgánicos persistentes, metales pesados, estrategias de mitigación y de restauración que hemos implementado y la presencia de especies no nativas de peces en ecosistemas. Uno de los primeros proyectos que realicé en Campeche fue en la reserva de la biosfera de los Petenes, donde evaluamos los hábitos tróficos de la ictiofauna, su distribución, abundancia y las variables ambientales que están condicionando su presencia y distribución en la reserva. Esto se realizó en ambientes estacionales, como las aguadas. Dichos ecosistemas acuáticos presentan variaciones estacionales muy marcadas entre la temporada de secas y lluvias, lo cual da condiciones muy particulares para que la ictiofauna se establezca. Es porque los comparamos en este estudio. Estos ecosistemas estacionales se clasificaron de diferente manera con base en las fuentes de agua. Por un lado, los sistemas permanentes reciben agua de surgencias artesianas, mientras que los sistemas semipermanentes reciben gran parte de su agua de la lluvia. De esta manera, las surgencias están caracterizadas por una gran concentración de nitratos y son cuerpos más profundos, mientras que los semipermanentes tienden a fluctuar más con la temperatura, los sólidos totales disueltos, la amonia y el ortofosfato. De esta manera pudimos comparar la distribución de las especies de peces dulceacuícolas, cómo conforman sus dietas y las variaciones que hay entre las diferentes fuentes de alimentos entre un sistema y otro. Tuvimos especies que estuvieron presentes en ambos sistemas y tuvieron patrones muy diferentes de cómo conformaban las dietas. Por lo tanto, pudimos ver que hay una especialización a escala regional de dichas especies y observamos que es muy importante la dinámica hídrica para estos ecosistemas y para la permanencia de las especies en la reserva. De igual manera analizamos dicho patrón, pero para la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, y observamos que una gran parte de la comunidad está representada por insectos acuáticos y también observamos estos patrones de distribución y de gradientes desde el norte hacia el sur de la reserva, lo cual estuvo también asociado con estos patrones de hidrodinámica de los ecosistemas. Mediante análisis multivariado pudimos comparar y entender estos patrones que observamos de las especies en función de las variables fisicoquímicas y ambientales. Evaluamos aspectos como la materia orgánica en sedimento, cobertura de vegetación riparia y la estacionalidad y todas aquellas variables fisicoquímicas que encontramos y que nos están dando estos patrones de distribución. De igual manera comparamos los sitios para entender las similitudes y diferencias. De estudio se desprende este artículo en donde publicamos justamente la composición de las dietas de los peces en dichos ambientes acuáticos.
Por otro lado, y en otras temáticas de investigación, recientemente hemos trabajado y evaluado la presencia de plaguicidas en los cuerpos de agua interiores del estado. Aquí les presento una de las publicaciones más recientes, que es el libro de los plaguicidas altamente peligrosos en México, en el cual presentamos un capítulo, y esta es una temática que hemos venido realizando en los diferentes ecosistemas y que nos ha dado información muy relevante. Uno de los primeros estudios que realizamos fue el comparar los grupos de plaguicidas organoclorados en dos sistemas acuáticos interiores del estado de Campeche, los cuales presentan variaciones muy importantes en el uso de la tierra aledaña. Uno es una zona de conservación, la laguna Mocú, y otro está asociado a una zona agrícola muy importante del valle de Yojaltún. Y lo que hicimos fue comparar la presencia de estos grupos químicos a través del análisis de sedimento y de especies de peces con hábitos tróficos similares, ventívoros, para poder comparar la presencia, la acumulación y las condiciones que presentan dichos ecosistemas en función de estos grupos químicos. Algo que fue muy interesante y que encontramos en este proyecto fue el hecho de que nosotros pensábamos que las zonas de conservación o las áreas que no están aledañas a un sistema agrícola iban a presentar unas diferencias muy importantes en los grupos químicos en términos de los plaguicidas organoclorados. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que ambos sistemas presentaron el mismo número y grupo de agroquímicos, de plaguicidas, y de esta manera pudimos observar que algunos presentaban diferencias importantes en su concentración, pero que la mayoría estaba muy parecido. En particular, el grupo de los clordanos fue el que presentó diferencias significativas en sedimentos de ambas lagunas y la concentración en tejido de los peces. También observamos, y esto fue algo muy importante, que la productividad de los sistemas está asociada con la biodisponibilidad de estos químicos para las redes tróficas, y que la cantidad de grasa que acumulan los organismos también va a ser muy importante para acelerar o detener la bioacumulación de dichos grupos de plaguicidas. Sí, entonces las conclusiones fueron esas, ¿no? Que efectivamente no tener áreas de conservación nos van a garantizar que no se presentan, ¿sí? También pudimos ver que estas especies que utilizamos de peces pueden ser buenos indicadores bioindicadores de contaminación, y que es importante considerar las condiciones intrínsecas del sistema de agua a la hora que se hagan este tipo de evaluaciones. Otro ejemplo del monitoreo de plaguicidas organoclorados lo realizamos a través del estudio de sangre y escama en el cocodrilo Morelletti, cocodrilo de pantano, para poder comparar la presencia de estos grupos en dos diferentes metodologías que nos pudieran dar una relación entre la presencia de estos grupos químicos y la bioacumulación en dichos organismos. Esto lo realizamos comparando organismos en cautiverio en el norte de la reserva de los Petenes y cocodrilos en la laguna de Mocula, que se mencionó con anterioridad. Con los resultados obtenidos pudimos observar que ambos tejidos nos dan un rango de detección diferente. Por un lado, la sangre es un estudio más puntual de lo que ha consumido el organismo en los días anteriores, y nos dice qué grupos químicos fueron incorporados recientemente. Por el contrario, la escama es como un data logger que nos permite irnos mucho más tiempo hacia atrás, y que nos da un patrón del historial y de cómo ha fluctuado dichos grupos. Es así que concluimos que ambos tejidos son buenos indicadores para evaluar la presencia de estos grupos químicos en organismos silvestres y en cautiverio. El tejido que se debe de utilizar depende de los objetivos que se vayan a buscar, o la información que se quiera conocer de los organismos, así como el estado de salud de cada uno, ¿sí? Y de esta manera podemos aplicar ambas metodologías, y cada una nos dará una información
específica del ecosistema y de la salud del organismo. Paralelo a los estudios anteriores, realizamos este proyecto con el fin de evaluar el potencial de uso como bioindicador de un pez muy común en la península de Yucatán, es la sardinita o el Astyanax aeneus, como un bioindicador para la presencia de metales pesados. Para esto lo que hicimos fue utilizar y evaluar la población de Astyanax en los diferentes cuerpos de agua del estado, en la parte norte, centro y sur. Colectamos este pez durante varios años y determinamos la presencia de metales pesados en tejido, así como la respuesta de biomarcadores de exposición, tanto en campo como en laboratorio. Se realizó un experimento de bioexposición, el cual nos permitió comparar y determinar los niveles de respuesta de la especie. Arriba podemos ver en las gráficas los valores experimentales y abajo podemos observar los valores de campo obtenidos en 13 sitios que se evaluaron, que presentan obviamente cambios muy importantes en el uso del suelo, tanto con fines agrícolas, industriales y de conservación, y con esto pudimos obtener un patrón muy interesante y determinar que esta especie es muy sensible a la presencia de estos grupos químicos y que se puede utilizar como un bioindicador, sobre todo para ciertos metales pesados que están presentes en el ambiente y que de esta manera podemos ver la respuesta inmune del organismo y también entender qué implicaciones fisiológicas y qué respuesta está teniendo a la presencia de dichos contaminantes. Y bueno, este es uno de los primeros estudios que se hace de este tipo en el estado, en donde se comparan tanto los valores de campo como los valores experimentales, y que esto también nos va a ayudar como una herramienta al monitoreo de los futuros impactos que se puedan generar por las acciones humanas en la región. En cuanto a las acciones de restauración ambiental que hemos desarrollado, realizamos un proyecto en la laguna Silvituc, uno de los cuerpos de agua más grandes del estado de Campeche, con el fin de hacer un diagnóstico ambiental en las primeras etapas y posteriormente de los indicadores de perturbación, establecer medidas de mitigación y restauración. En particular, observamos que, como ya lo hemos comentado anteriormente, una gran cantidad de agroquímicos está siendo vertida al cuerpo de agua, ya que existen zonas de cultivo de arroz muy cercanas a este sitio y todas las aguas de drenaje se vierten al sistema, y fue uno de los principales indicadores de perturbación que se obtuvo. Este sistema, por cierto, está a 40 kilómetros de la ciudad de Escárcega, y va a ser uno de los, está en la ruta hacia Calakmul, por lo tanto va a ser uno de los cuerpos que estén asociados al desarrollo de infraestructura en los próximos años. Es importante ya que tiene una gran cantidad de especies de aves y de fauna terrestre asociada, que es muy importante para la región. Pero bueno, volviendo al tema de los contaminantes, lo que hicimos fue diseñar y validar un tipo de biofiltro flotante tipo chinampa, el cual nos pudiera ayudar a mitigar la presencia de dichos contaminantes, ya que la carga orgánica de la laguna se encuentra en los rangos aceptables, no existe, digamos, una contaminación orgánica propiamente, pero sí encontramos que existen grupos químicos de agroquímicos en la zona. Por lo tanto, nos dimos a la tarea de validar la eficiencia de este biofiltro. Lo pueden ver el diseño, ¿sí? Con un diseño innovador, este tipo de lianas que cuelgan hacia el fondo del cuerpo de agua, y como la parte superior presenta vegetación, todo con elementos
podemos ver cómo se fue construyendo, cómo van creciendo las raíces en las camas del filtrado. Es la parte experimental que validamos en las instalaciones del CEDESU, ¿sí? Posteriormente la fase analítica, y pudimos ver que el filtro o el biofiltro tenía un poder de remoción bastante interesante. Este fue un experimento que duró un mes, ¿sí? Donde se pudo ver la mitigación hacia los compuestos que se utilizaron. Y en el caso del amonio, pues se pudo ver que hubo una reducción importante del 43%, y en el caso del sulfato de cobre, que fue el metal que se utilizó, pues hubo un 34% de remoción. Algo muy interesante, ya que nos permite replicar este diseño y ponerlo en las diferentes áreas del sistema y de los demás sistemas acuáticos en la península, ya que es de muy bajo un gran poder de mitigación. Sí, en cuanto al endosulfán, que fue el insecticida y acaricida que utilizamos, pudimos ver que se observó una disminución, sobre todo en el endosulfán 1, ¿no? Y bueno, y se incrementó la presencia de grupos residuales, como es el endosulfán 2. Como les mencioné, es un sistema de bajo costo y que es muy factible a implementarse en la región. Por último, les quiero presentar este proyecto que realizamos en la parte sur del estado, en la región de Palizada, en donde nos dimos a la tarea a través de un estudiante de maestría, Jesús Elías, evaluar la presencia del pez pleco o el pez diablo, ¿no? Pterioclitis pardalis, en sistemas someros de la región. Aquí lo que hicimos fue comparar diferentes sistemas acuáticos aledaños al río Palizada, los cuales presentan una alta estacionalidad, sobre todo en la época de lluvias, ¿sí? Tenemos pozas que están interconectadas al río y reciben agua del río, y otras que no, que solo reciben agua de lluvia, y vimos cómo se estableció este organismo, y pudimos observar que sí hay una variación importante en la presencia de esta especie invasora. Por otro lado, se ha visto que se está diluyendo en la comunidad de especies nativas y actualmente están interactuando. Pudimos determinar su densidad y abundancia en estos cuerpos, compararlos estacionalmente para entender cómo variaba tanto la abundancia, las tallas, y cómo se estaba presentando y qué interacción presentaba con las especies locales. Aquí podemos ver que efectivamente está habiendo ya una interacción, y que a partir de una cierta densidad podemos observar que empieza a haber un efecto sobre la diversidad, evaluada como modelo de Simpson de la comunidad de peces, y que sin embargo no es tan alarmante como en otras partes del mundo. Sin embargo, ya tenemos la presencia de esta especie, que sobre todo se presenta a través de los estados colindantes de Chiapas y Tabasco, pero que poco a poco ha ido presentándose, y es importante determinar cómo se está presentando, ¿sí? qué posibles impactos está generando o va a generar, y controlar su presencia. Esta es otra de las acciones de mitigación que se tienen que hacer y de restauración. Ya los lugareños lo están controlando, se le está buscando un uso, sobre todo para producción de alimentos, y actualmente pues se ha observado tanto en la región de Palizada como en la región de Candelaria. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho su tiempo.